Dentro de un mes se celebra otro doblete después del fin de semana que viene y el siguiente, a finales ya de agosto y principios de septiembre, pues Países Bajos e Italia, que ha sido lo último que se ha celebrado en los últimos años, ese doblete. Es verdad que entre 2021 y 2022 se produjo ese triplete de Bélgica, Países Bajos e Italia, hasta que Francia, pues, se marchó del calendario ya o no renovó en el calendario de Fórmula Uno y a partir de ahí, porque la última vez que se corrió en Francia fue en Paul Ricard en 2022, pues se tuvo que adelantar el Gran Premio de Bélgica hacia a julio, que podían incluso haber adelantado Países Bajos e Italia, por ejemplo, también a, a finales de julio, por ejemplo, el Gran Premio de Italia. Se podría llevar a cabo esa. Lo que pasa es que ya este año es difícil, el que el año que viene también, porque el año que viene Italia coincide con el Gran Premio de España en ese último doblete y el Gran Premio de Países Bajos se adelanta una semana antes de lo que es esta temporada. Que en Países Bajos ha habido pues grandes carreras, que en verdad las últimas más recientes, Verstappen ha sido el ganador, salvo la de Lando Norris que ganó en 2024, y que en Italia pues Monza es historia junto con Silverstone, que son los que han mantenido prácticamente la Fórmula Uno incluso en la pandemia, hay que decirlo, porque el Gran Premio de Mónaco no estuvo en la pandemia, Bélgica sufrió algunas remodelaciones o no entró en el calendario por remodelar el pit lane, como pasó en 2005 para la temporada 2007, en 2003 tampoco estuvo el Gran Premio de Bélgica, pero hay que decir que la historia de la Fórmula Uno moderna comienza con los cuatro grandes premios, que es Spa, bueno, que es Silverstone, Monza, Spa y Monte Carlo, que son la historia del automovilismo más reciente. Es verdad que se han disputado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, grandes premios, pero que no computaban con en torno a los puntos y que no había un calendario hasta que ya en 1950, después ya de la Segunda Guerra Mundial, pues ya, y durante la Guerra Fría comenzó a haber grandes premios en diversos países europeos al principio y luego poco a poco se fue incorporando, bueno, pues América, Asia, Oceanía también, y por último, bueno, también África, que estaba en la Fórmula Uno con el Gran Premio de Sudáfrica, hasta hace pues, más de 30 años. Estuvo como la última vez que se corrió en África, es decir, que se ha corrido en todos los continentes. Por ello, normal que muchos países del continente africano quieran volver al calendario de Fórmula Uno con el objetivo de tener un gran premio y tener, bueno, pues visión por parte de los espectadores y también de los promotores que normalmente se lo hacían. En la década de 1950, Alberto Ascari, que ganó en dos ocasiones el circuito de Zandvoort en 1951 y 1952, campeón del mundo, por cierto, Alberto Ascari, junto con Nino Farina en Italia, o Juan Manuel Fangio, pentacampeón del mundo, ganó en 1955, o Stirling Moss en 1958, que podía haber sido campeón del mundo. Importantes pilotos. En la década de 1960, Jack Brabham ganó en dos ocasiones, en 1960, 1966, o Graham Hill, el campeón de la Triple Corona, que ganó en 1962, y padre de Damon Hill, Graham Hill, Jim Clark, que ganó en tres ocasiones en Zandvoort de forma consecutiva, y como ganó cuatro en Spa o cuatro en Silverstone, y eso que en Silverstone ganó cinco, que Jim Clark era el máximo piloto británico, hasta que luego ya Lewis Hamilton rompió todos los récords en la era moderna y reciente. Pero Jim Clark había ganado varias veces y ganar de forma consecutiva tres veces en aquella época en Zandvoort, cuatro en Spa, cuatro en Silverstone y ganar cinco veces en Silverstone con aquellos coches era, vamos, un meritazo brutal y importante que hacían los pilotos, sobre todo que los coches tenían muchos problemas. Que claro, yo puedo hablar de la era Schumacher, la era Alonso, la era Vettel, la era Verstappen, donde los coches son mucho más sofisticados, sencillos de conducir, y pues, en aquella época, en los años 60, 50, ganar y ser campeones del mundo con lo complicado y los peligros que tenían esos coches. O Jackie Stewart también en 1968, 1969 y también ganó en 1970, en la década de los 70. Jackie Stewart en tres ocasiones en el circuito de Zandvoort. James Hunt, campeón del mundo también en 1975, 1976. O Niki Lauda, campeón también del mundo en dos ocasiones. En 1974, 1975, Mario Andretti también en 1978, Alan Jones en 1979, es decir, figuras importantes que han ganado han sido campeones o no, que han dejado huella en la Fórmula Uno de la década de los 50, 60 y 70 y muy importantes, como han sido
Niki Lauda, James Hunt, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, James Hunt, Alan Jones, Mario Andretti. En la década de 1980, Nelson Piquet sí que no ganó ningún gran premio, ¿verdad? Que comenzó sus inicios en la Fórmula 1 en 1985 con aquel Lotus. Y es verdad que Nelson Piquet ganó en 1980, Alain Prost en dos ocasiones, en 1981, 1984. Niki Lauda que ganó en su tercera ocasión, la última vez que se corrió en Zandvoort antes de volver, que iba a volver en 2020, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer al año siguiente. Y Niki Lauda ganó en 1985 en tres ocasiones como Jake Stewart, aunque bueno, Jim Clark fue el que ganó cuatro y tres de forma consecutiva. Didier Pironi también en 1982, René Arnoux en 1983 y el Gran Premio de Países Bajos se iba a disputar en 2020. Iba a coincidir con ese doblete con el Gran Premio de España. Justo además era España y, y Países Bajos. Pero debido a la pandemia se tuvo que cambiar, se tuvo que posponer y al año siguiente, bueno, pues al final el Gran Premio de Zandvoort o el Gran Premio de Países Bajos se celebró a principios de septiembre. Los últimos años ha sucedido así, salvo en los primeros años, los que ya los últimos se ha producido ya a finales de agosto, más o menos, siempre, como va a pasar hasta 2026. Y luego en la década de 2020, quien ha ganado en más ocasiones de forma consecutiva y de forma que lo ha hecho tres veces ha sido Max Verstappen, como Jim Clark, es verdad, pero Jim Clark es el que más ha ganado. Y Max Verstappen ganó en 2021, 2022 y 2023. 2021 con ese duelo con Lewis Hamilton, 2022 hizo una muy buena carrera. Es verdad que ahí Mercedes tuvo la opción Hamilton de haber ganado ese Gran Premio si no iba a ser por lo del Virtual Safety Car. Y en 2023 ganó por delante de Fernando Alonso con la lluvia y Lando Norris el año pasado ganó por delante de Verstappen. Ahí cuando ya el Red Bull ya no era tan competitivo. Y el Gran Premio de Países Bajos no se ha disputado en los años, sobre todo la década de los años 50, 1954, 1956, 1957 y en 1972 tampoco se disputó. Y luego recientemente ya nos disputó entre 1986 y 2020, debido también a que en 2020 fue por el estallido de la pandemia y bueno, pues se tuvo que hacer un calendario, como pasó casi en todo el deporte y en todo el deporte en general y en la vida también, laboral, se tuvo que realizar cambios y bueno, pues hizo pues un calendario alternativo que bueno, pues más o menos sí que funciona al igual que en MotoGP. Y luego ya sí que en 2021 entró ya y bueno, pues, vamos a disfrutar o se va a disfrutar del Gran Premio de Países Bajos hasta el año que viene, esta temporada y la que viene. Hay carrera o Gran Premio en el circuito de Zandvoort. El Gran Premio de Italia es, junto con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, los dos circuitos que se han disputado de forma ininterrumpidamente. Es verdad que, bueno, si el Gran Premio de Gran Bretaña se disputó en Branjat, en otros circuitos, pero el nacimiento de la Fórmula 1 moderna fue en Silverstone y en Monza. Spa también fue el que, junto con ellos, y Montecarlo. Pero claro, se puede decir, bueno, pues es que faltó, por ejemplo, en 2005, en 2003 y en otras eras el Gran Premio de Bélgica y Montecarlo también en la pandemia tampoco estuvo. O el Gran Premio de Italia se tuvo que celebrar en 1980 en Imola. Y entonces ya si ya te pones específicamente, claro, ya puedes decir, pues es que entonces no han sido, no. No han sido, no. Bueno, los cuatro, y estos hay que decirlo, Silverstone, Monza, Spa y Montecarlo son los cuatro con los que comenzó la Fórmula 1 moderna. En 1950, en la década de 1950 ganó Giuseppe Farina el primer Gran Premio en Monza. Luego Alberto Ascari de forma consecutiva dos ocasiones en 1951 y 1952. De forma consecutiva tres veces ganaron dos pilotos italianos en circuito de casa, en Monza. Juan Manuel Fangio ganó de forma consecutiva tres veces, piloto argentino. En 1953, 1954, 1955. Stirling Moss en 1956, 1957 y 1959. También, piloto británico. En la década de 1960, Graham Hill, campeón de la Triple Corona, como he dicho también, en el circuito de Zandvoort que ganó, padre de Damon Hill, ganó en Monza en 1962, Jim Clark en 1963, Jackie Stewart en 1965, 1969, John Surtees en 1964. Y a partir de la década de los 70 ganó Clay Regazzoni en dos ocasiones el piloto suizo en 1970, 1975, Emerson Fittipaldi ganó en 1972, Ronnie Peterson el piloto sueco también de forma ganó tres veces de forma consecutiva, dos en 1973, en 1974 y en 1976. O Niki Lauda, campeón del mundo en 1978, Mario Andretti también ganó en 1977, o Jody Scheckter, el piloto sudafricano en 1979. Muchos campeones del mundo.
han ganado y tenían que haber sido campeones del mundo como Stirling Moss o pilotos importantes que han dejado la huella en el circuito de Monza. La era más reciente conocida por parte de los espectadores, la década de pues, los 80, 90 y sobre todo bueno, ya los 2000, que es lo más cercano. Pero sobre todo 1900, la década de 1980, 1990, Alain Prost que ganó en, 1900 en tres ocasiones, en 1981, 1985, 1989, Niki Lauda en 1984, aunque ganó ya también en la década de los 70, Niki Lauda, Nelson Piquet que ganó el Gran Premio de Italia que se celebró en 1980, que fue la excepción en el circuito de Imola, pero que luego ganó en 1983, 1986, 1987, o el piloto austríaco Gerhard Berger en 1988. En 1990 ganó Ayrton Senna en dos ocasiones, en 1990, 1992, Nigel Mansell en 1991, todos campeones del mundo, Damon Hill también campeón del mundo en dos ocasiones, como Nelson Piquet, Alain Prost, Niki Lauda. El único, bueno, Gerhard Berger, pero es importante, piloto austríaco. Damon Hill ganó en 1993, 1994, Michael Schumacher también en 1996, 1998. Em, por ejemplo, David Coulthard con el equipo McLaren en 1997, el piloto alemán Heinz-Harald Frentzen en 1999, Johnny Herbert en 1995. Bueno, han ganado pilotos casi muchos de ellos campeones del mundo o muy conocidos porque Johnny Herbert hasta hace poco en la FIA, hasta que le echaron o se marchó él. Y en la década de los 2000 aquí han ganado, bueno, pues Michael Schumacher de forma casi pues, 2000, 2003, la carrera más rápida fue esa, la de 2006 cuando estaba luchando con Fernando Alonso por el Mundial, que Kimi Raikkonen obtuvo la pole y todos los problemas y que Alonso además rompió el motor a falta de 10 vueltas más o menos y que Kubica consiguió ahí el piloto polaco su primer podio en su carrera deportiva hasta bueno, luego 2019. Juan Pablo Montoya ganó en 2001, el piloto colombiano. Ahí luego Rubens Barrichello, que ganó también tres veces. El único en la década de los 2000, junto con Michael Schumacher, que ha ganado tres veces. Que fue con dos de ellas con Ferrari en 2002 y 2004. Y la última fue con Brown, que se estaba luchando por el Mundial junto con su compañero de equipo y Vettel. Fernando Alonso en 2007, en aquel año, bueno, pues todos los problemas que hubo, que al final, entre las guerras internas y todo lo que provocó, que provocaron pues, directamente la pérdida de puntos en el Gran Premio de Bélgica, de todo, y encima sus dos pilotos con una rivalidad que parecía la de Alain Prost y Ayrton Senna de la década de los 80, 90, principios de los 90, y eso que solo estuvieron Fernando Alonso y Lewis Hamilton un año, una temporada. Si iban a estar hasta 2009 hubiera sido imposible. O Sebastián Vettel que ganó en 2008, su primer Gran Premio y su primera pole que hizo en bueno, la lluvia, que hizo uno de los mejores grandes premios del piloto alemán, con tan solo 21 años, que fue, vamos, de las mejores carreras que realizó ahí, bueno, con un Toro Rosso, con los problemas que tenía, y por delante de, bueno, de Kovalainen, de Kubica, del Renault de Alonso, de Hamilton, de Massa, de Raikkonen, toda la carrera que hizo, Vettel en su momento esa carrera fue de las mejores. De ahí luego lo que surgió que tuvo, bueno, verdad, con los campeonatos que hizo, verdad, con un buen coche también. Y en la década de 2010, Fernando Alonso volvió a repetir, esta vez con el equipo Ferrari, y ahí ya, bueno, pues era la gloria para el equipo de Maranello, cosa que, por ejemplo, en 2007 fue con el equipo McLaren, totalmente diferente, o Sebastian Vettel, el que ganó con el equipo Red Bull y Toro Rosso, que no pudo ganar con el equipo Ferrari, es verdad que con el Red Bull de aquel año, en 2011-2013, que era muy superior al resto de sus rivales, ganó. En 2011, 2013 y saliendo además desde la pole, o bueno, y lo de Lewis Hamilton con McLaren en 2012, que ganó, y ya el resto fueron eh, con el equipo Mercedes en 2014, en 2015, 2017, 2018, que por cierto, en 2015 ganó cuando Nico Rosberg rompió y bueno, tuvo que sacar y además hubo un problema en las ruedas o algo de los neumáticos que le pedían además, que podía estar investigado, al final no pasó nada. Y Nico Rosberg, que ganó su campeonato ese año y se retiró en 2016 esa temporada, o también ganó Mercedes de forma consecutiva entre 2014 y 2018. Y luego, bueno, pues comentar lo de Charles Leclerc, que ganó en Spa en 2019 y también hizo un doblete de victorias a la siguiente semana en el Gran Premio de Italia en Monza. La primera vez que ganaba un Ferrari desde 2010 que había sido Fernando Alonso.
A partir de ahí, en la década de 2020, todo lo que hubo, las sanciones de Lewis Hamilton, que entró en el pit lane cerrado, bueno, Pierre Gasly que obtuvo en 2020 su primera, al momento, hasta la fecha, el último, su único gran premio con triunfo, con la victoria. Bueno, pues como Esteban Ocon en 2021 en Hungría. Y luego, bueno, pues también comentar, por ejemplo, Daniel Ricciardo, que mal lo pasó en la temporada 2021 con McLaren. Ganó después de 9 años, que la última vez que ganó McLaren fue con Lewis Hamilton en 2012. McLaren volvió a ganar en 2021. Y luego, bueno, Max Verstappen, el ganador de los últimos años, 2022-2023, con ese coche, que era muy superior, que parecía como el de Vettel o incluso más. Y bueno, pues la última vez que volvió a ganar Ferrari, después de 5 años, fue otra vez Charles Leclerc, que ganó en Italia. Eso además es muy positivo. ¿Quién sabe lo que puede suceder de aquí a septiembre? Si puede ganar o no puede ganar otra vez Ferrari. Bueno, si es que ya como ganase Ferrari o Lewis Hamilton, el Gran Premio de Italia, con Lewis Hamilton me refiero, o con ese, uf, eso ya sería algo hasta brutal hasta la fecha, bueno, pues para el equipo de Maranello, es decir. Y después de que Hamilton ganase, es verdad, o tuviese una pole, o ganase la race spin en China, que de momento, hasta la fecha es la última victoria, yo creo, de Ferrari desde 2004 en una carrera. Se puede considerar en una pole, aunque sea corta. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede, porque puede haber hasta sorpresas, no se sabe lo que va a pasar. Muchos equipos ya están centrados en 2026. Honda y Adrian Newey están con lo de Aston Martin trabajando muy fuerte y quién sabe si pueden estar, pero yo lo veo muy complicado. Yo creo que el equipo superior puede ser Mercedes el año que viene. Pero bueno, con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo vídeo.